Hoy nos corresponde la tercera parte de esta serie titulada Fe, que es un estudio expositivo del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. En la parte anterior vimos la fe de tres antediluvianos. Abel como ejemplo de un verdadero adorador, Enoc como el ejemplo de alguien que caminó con Dios, y Noé como el ejemplo de alguien que siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra y obedeció ante algo sin precedentes. Ahora, vamos a ver lo que nos corresponde, y es la fe de Abraham y su familia. El personaje al que el autor de la carta a los Hebreos dedica más espacio en este capítulo 11, que contiene la galería de los héroes de la fe, es precisamente Abraham. Va a hablar de Abraham desde el versículo 8 al 19. Y Abraham, cuyo nombre significa padre de una multitud, es el primer patriarca hebreo y es considerado como el máximo ejemplo de la fe. Es por esto que se le denomina como el padre de la fe o el padre de los fieles. En la historia bíblica es a partir de este personaje Abraham que empieza a perfilarse el profundo significado de términos como promesa, pacto, bendición y fe. Y vamos a ver hoy la sección del versículo 8 al 12, aunque el autor seguirá hablando de Abraham hasta el versículo 19, vamos a detenernos hasta el 12 en esta ocasión. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En el registro bíblico, la fe de Abraham es atestiguada explícitamente desde Génesis capítulo 15 y versículo 6. Dice, y Abraham creyó a Jehová. Literalmente el hebreo dice acá, y Abraham creyó en Jehová y le fue contado por justicia, es decir, fue justificado, recibió la salvación. Esta verdad fundamental es repetida en varias ocasiones por el apóstol Pablo y también por el autor de la carta de Santiago. Y aquellos que en la actualidad erróneamente proponen que en los tiempos del Antiguo Testamento la gente se salvaba por sus buenas obras más que por su fe, están completamente equivocados. Abraham no fue salvo por tener una vida recta. Fue salvo por creer en Dios y como resultado de esto fue una persona recta. La única obra válida es la de la fe. Ciertamente la Biblia enseña que en todas las edades la justificación es adjudicada por medio de la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos, todos los que creen son considerados como descendientes de Abraham. Y esto lo vemos en Hebreos 2:16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mis hermanos, Jesucristo no vino a morir por los ángeles, sino por aquellos hombres y mujeres que al tener fe en Él, ahora son el linaje espiritual de Abraham. Esto lo aclara muy bien Pablo y dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. También dice Pablo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Recuerdan ustedes aquellos judíos soberbios que se acercaron a Jesús con la intención de hacerle daño y le dijeron, nosotros tenemos a Abraham por padre? Y Jesús le respondió, el padre de ustedes es Satanás, vuestro padre es el diablo.
Y entendemos en la revelación del Nuevo Testamento que los descendientes de Abraham, más que por un vínculo sanguíneo, somos todos aquellos que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y esa es la manera en la que el autor de la carta a los Hebreos entiende lo que es el linaje de Abraham. De hecho, el autor de Hebreos ha presentado a Abraham como el ejemplo de alguien que a través de la fe y la paciencia heredó las promesas. En el capítulo 6, mucho antes de nuestro texto base, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Saben que esto es muy profundo? Implica que Dios hizo una promesa unilateral para cumplir su pacto con Abraham. En otras palabras, era dependiente absolutamente solo de Dios el cumplir lo que le había dicho, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo Abraham esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Recordemos que Abraham esperó 25 años desde que Dios le hizo la promesa hasta que nació Isaac. Ahora, por medio de este ejemplo, el autor de la carta a los Hebreos está tratando de fortalecer y alentar a sus destinatarios que se encontraban sufriendo persecuciones y pruebas, para que al igual que Abraham perseveraran en la fe, en la paciencia, y así llegaran a heredar las promesas. Mis hermanos, este es el punto número 1. La fe es obediente. El primer aspecto que se resalta en toda la Biblia de la fe de Abraham es su obediencia a Dios. Dice la primera parte del versículo 8 en nuestro texto base: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La construcción gramatical en el griego muestra que la obediencia acompañó al llamado. La obediencia acompaña al llamado. Esto significa que Dios llamó a Abraham y éste respondió obedeciendo. El autor de Hebreos está haciendo una referencia directa a Génesis capítulo 12, y vamos a leerlo, donde dice: y el Señor dijo a Abraham, noten que aún no había sido cambiado su nombre: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Por favor, también observen cómo el espectro se va haciendo más íntimo. La tierra, los parientes, la casa de su padre. Es decir, era dejar todo lo que a él le era conocido para ir a la tierra que yo te mostraré. Y aquí es donde encontramos el pacto abrahámico: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Noten que aquí la promesa es descendencia. Aún no le ha dado la promesa de una tierra. Hasta aquí le ha dado la promesa de que tendrá descendencia. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Recordemos que él había vivido anteriormente en Ur, luego una larga temporada en Harán, y posteriormente salió hacia un rumbo que era desconocido para él. Entonces la fe y la obediencia son inseparables en la relación con Dios. Te puedo decir que nadie puede tratar de aparentar tener mucha fe si no es obediente. Porque la obediencia está directamente vinculada a la fe. Si alguien dice: yo tengo mucha fe en Dios, pero no obedece a la palabra de Dios, yo pondría en duda esa fe. Porque siempre vemos que la fe va acompañada de obediencia. La obediencia surge como resultado de una confianza inquebrantable en lo que Dios ha dicho. El reconocer la autoridad de la palabra de Dios, la importancia definitiva de esta en nuestras vidas, su inmenso poder y total fiabilidad,
nos conduce entonces a la obediencia. La obediencia es la evidencia externa de la fe interna. Es lo que dice Bruce. Ahora, ¿cómo saber que alguien tiene mucha fe? Por cuánto y cómo obedece a Dios. Fue ese acto de obediencia de Abraham, de dejarlo todo y salir rumbo a un destino desconocido, el que nos muestra primeramente que la fe de él fue grande. Lo segundo que vemos es que la fe es sacrificial. Dice en la segunda parte del versículo 8, para salir. Estas son las palabras clave para entender el sacrificio que hizo. Para salir, es decir, dejó todo atrás y fue rumbo al lugar que había de recibir como herencia. Abraham dejó lo que le era conocido, como les dije ya, su tierra, sus familiares, sus amistades, su comodidad, su seguridad, su prosperidad, sus posesiones. La fe en Dios algunas veces hace este tipo de demandas. Calvino dijo lo siguiente: es una rara prueba de fe el dejar lo que se tiene en la mano para ir a buscar aquello que está lejos y que es desconocido para nosotros. Abraham recibió el llamado de Dios y Dios bondadosamente agregó al mandato una promesa. Lo vemos desde el momento en que Dios hace el pacto abrahámico con él. Le da el mandato de dejar todo, pero a la vez le promete que hará de él una gran nación. La única manera de responder a las demandas de Dios es depositando toda nuestra confianza en Él. Él no solamente nos ha llamado, sino que además guía nuestros pasos, suple nuestras necesidades y prepara nuestro futuro. Es exactamente lo que hizo con Abraham. No solamente lo llamó a salir, una vez salió, lo guió hasta que llegó a la tierra prometida. En toda su estadía en la tierra prometida, Dios estuvo con él. Dios suplió sus necesidades, no solamente las de él, sino las de su familia, y además preparó todo su futuro. El futuro de Abraham, aún después de morir, estaba preparado por Dios. Prácticamente en el desenlace de la carta, el autor de Hebreos escribe en el capítulo 13, versículos 20 y 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo cierto es que no conocemos cada detalle del camino de la vida, pero Dios ha prometido equiparnos, capacitarnos para toda buena obra y para que hagamos su voluntad. Mis hermanos, no se trata de imponer nuestra voluntad, se trata de buscar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y entonces obedecerle, como hemos visto ya en la vida de Abraham. Entonces la fe es obediente, la fe es sacrificial, pero también la fe es valiente, y este es el punto número 3, la fe es valiente. Y salió sin saber a dónde iba. Mis hermanos, vean este contraste. Venimos de estudiar a Noé en este capítulo 11 de Hebreos, y Noé recibió instrucciones detalladas de parte de Dios. Ahora que entramos a estudiar a Abraham, nos damos cuenta que él ni siquiera tuvo la información básica para emprender un viaje. No sabía a dónde iba. Sin embargo, no caminó ciegamente, sino confiando en la fidelidad del Dios que lo llamó. Dios no nos da toda la información para hacernos depender de Él en muchas ocasiones, porque Él busca que nuestra fe aumente. Si nosotros tuviéramos resuelto el futuro en nuestras mentes, si nosotros tuviéramos resuelto todo lo que debemos hacer y emprender, hacia dónde dirigirnos y a dónde llegaremos y qué es lo que haremos, seguramente dejaríamos de depender de Dios.
Pero Dios nos lleva a ese punto donde muchas veces empezamos el día preguntándonos, Dios, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y es en ese paso a paso que nosotros podemos hacer planes, pero Él va ordenando nuestros pasos para guiarnos hacia su propósito soberano para cada uno de nosotros. Mis hermanos, esto requirió de Abraham valor, gallardía, atrevimiento, incluso espontaneidad. No tenía todo escrito, no tenía todo el plan. Hay gente que no se mueve si no está cada detalle puesto en el papel y en la planificación. Abraham no tuvo eso. Tuvo que ser espontáneo. Si me permiten el término, en un momento dado tuvo que improvisar. No es para acá, es para allá. Muy bien, vamos para allá, Dios. Donde tú digas. Donde tú nos lleves, Señor. Eso es lo que vamos a hacer. Y no digo que esté mal la planificación, pero se planifica siempre sabiendo que Dios puede cambiar nuestros planes en cualquier instante. Él es soberano y Él puede guiarnos a lo que Él quiera, donde Él quiera y como Él quiera. Mis hermanos, ahora es importante notar que la promesa del lugar, de la tierra a donde iba como herencia, no fue en primera instancia un incentivo para la obediencia de Abraham, sino que la herencia fue la recompensa o el resultado posterior por su obediencia. En otras palabras, muchos tienen una relación contractual con Dios. Bueno, Dios, yo te obedezco si entonces me das. Yo hago esto porque sé que tú me vas a dar esto. Y en una teología aberrante se ha enseñado, bueno, yo le doy a Dios tanto para que Dios me dé otro tanto. Es como una relación totalmente incongruente con las Escrituras. Mis hermanos, Abraham cuando salió de Harán ni siquiera tenía la promesa de recibir una tierra como herencia. Ni siquiera tenía esa promesa. Todo lo que Dios le había prometido hasta ese punto era una descendencia. Entonces, el incentivo de Abraham para salir y dejar todo no fue lo que iba a recibir a cambio. Su incentivo fue el obedecer a Dios. De hecho, no fue sino hasta que llegó a la tierra prometida, a Canaán, que Dios ya estando allí le dijo que dicha tierra sería dada a su descendencia. Vean conmigo Génesis 12:7. Abraham ya llegó a su destino, ya está en Canaán, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Abraham tenía alrededor de 75 años cuando lo dejó todo para comenzar de nuevo, porque Dios se lo pidió. La misma valentía se espera de nosotros. Pablo lo dice de esta manera: porque por fe andamos, no por vista. Punto número 4, la fe es persistente. Dice el versículo 9: por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y hago una pausa acá antes de entrar al versículo 10. La fe de Abraham consistió en algo más que su determinación para abandonar su ciudad de origen. Su fe también se extendió a su experiencia estando ya en la tierra prometida. Noten que aunque vivía ya en la tierra prometida, no lo hacía como un dueño o como un poseedor de la misma,
sino como un extranjero, un peregrino. La tierra estaba habitada y poseída por otras personas. Todo lo que él tenía en su haber era una promesa. Y la promesa no era necesariamente a ti te daré esta tierra, sino a tu descendencia le daré esta tierra. Vivió junto a su familia en tiendas, como un nómada. Abraham recibió la promesa, no la posesión visible o tangible de la tierra. Su fe divisó como una realidad lo que ni siquiera era aparente en ese momento. Él no era más que un inmigrante que estaba en unas carpas. Y otros vivían en casas. Y otros poseían las tierras. Él todo lo que tenía en su haber era la promesa de que un día a su descendencia Dios le daría dichas tierras o dicha tierra. Abraham no tuvo ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra para sí mismo. Solamente compró la heredad de Macpela en Hebrón con el fin de tener un espacio para sepultar a su familia. Además, el desarrollo y el alcance de la fe de Abraham se extendió hacia su hijo Isaac y hacia su nieto Jacob, porque estos están vinculados con él como coherederos de la misma promesa. Aunque les aclaro, tampoco ellos poseyeron la tierra durante sus vidas terrenales, sino la descendencia que vino a través de ellos. Recordemos que de Jacob surgen las 12 tribus de Israel. Pero había en la promesa de Dios algo más completo que la mera posesión terrenal, efímera y pasajera de una tierra en este mundo. Y es aquí donde en el versículo 10 nos dice el autor de Hebreos: porque esperaba Abraham la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque significa que al ser Dios el arquitecto, Él es el planificador, diseñador e integrador de todos y cada uno de los detalles de esta ciudad, y además es el constructor, dice el autor de Hebreos. Es la única vez que aparece este término en toda la Biblia, y se refiere a que Dios es el ejecutor de los planes. Mis hermanos, existe un evidente contraste entre las tiendas de campaña en Canaán y la ciudad eterna hecha por Dios. Muchas veces es desde estas tiendas de campaña donde divisamos a través de la fe un horizonte de una ciudad eterna hecha por Dios. La Biblia constantemente nos dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Tenemos promesas inmensas, promesas eternas. Y a veces nuestra realidad actual es vernos sin algo que se nos ha prometido, en una tienda de campaña, pero divisando el horizonte de la ciudad edificada por Dios. Guthrie dijo: hay algo particularmente atractivo en la calidad de la fe que ve estabilidad en las cosas que no son materiales. Hay algo particularmente atractivo en la calidad de la fe que ve estabilidad en las cosas que no son materiales. Y ese fue el caso de Abraham.
cualquiera podría haber sentido que lo menos que Dios podía haber hecho era permitirle construir una ciudad en la tierra prometida para él y su descendencia, especialmente después de haberlo dejado todo en obediencia. Sin embargo, los estándares de valor de Abraham eran completamente diferentes. Él anhelaba una ciudad edificada por Dios. Y esta idea la podemos comparar con la revelación que Juan recibe de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 y 22. Los aspectos espirituales son sin duda más importantes que los materiales. Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y todas estas cosas serán añadidas. Lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Mis hermanos, seguramente en su estadía en la tierra prometida, no como un dueño, sino como un nómada, Abraham tuvo momentos difíciles, momentos de aflicción, pero recordaba y se aferraba a aquello que Dios le había dicho. Promesas como esta, Génesis 15:1, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, es decir, yo te protegeré, tu recompensa será muy grande. Aquellos que ponen su confianza en Dios recibirán de Él recompensas de valor real e incorruptible. Jesús dijo en el Sermón del Monte también: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y ese fue el caso de Abraham. Tenía su mirada puesta en donde las cosas no se echan a perder, en donde nada se pierde, en una ciudad eterna edificada por Dios. Cuando Jesús en el primer siglo se enfrentó con los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, les afirmó lo siguiente: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, pues llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Es decir, Abraham en este momento vive en la presencia de Dios. Abraham en este momento disfruta de todas las riquezas y todas las promesas del cielo, todas las recompensas, toda la herencia que Dios le prometió ha sido sobrepasada donde Abraham se encuentra ahora. Es más, la recompensa más grande es estar cara a cara frente a Dios. Punto número 5 y final. La fe es dependiente. Dice: por la fe también la misma Sara, y aquí entra en escena la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, es decir, Abraham era tan viejo que era prácticamente ya alguien que había muerto, es como lo dice el texto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mis hermanos, quizás sea sorprendente encontrar a Sara en el Nuevo Testamento como un ejemplo de la fe, porque en el Génesis ella pareciera ser un ejemplo de la duda. El Antiguo Testamento es bastante único en la literatura antigua en el sentido de que registra tanto los aspectos positivos como negativos de sus personajes.
Veamos el suceso de Génesis 18, 12 al 15. Dice, Sara se rió para sus adentros, y esa risa denota incredulidad, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Se refiere a Abraham. Le dijo viejo, pero también le dijo Señor. ¿Sí? Lo cierto es que Sara actuó como Abraham lo había hecho antes. Abraham también se había reído, preguntándose cómo un hombre de 100 años y una mujer de 90 años llegarían a ser padres. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el próximo año, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Todo indica que Sara tuvo una crisis de fe. Su fe había llegado al límite. Había recibido una promesa. Las cosas no sucedían. Se estaba envejeciendo. Todas las circunstancias estaban ya en su contra. Era ilógico. Prácticamente se había rendido ante el hecho de que nunca sería madre. Después de tanta espera. No obstante, a pesar de que Sara se rió incrédulamente, su burla fue transformada en fe, incluso antes que Isaac naciera. Seamos honestos, muchas veces es más fácil dudar que creer. Pero Sara se dispuso a cambiar su enfoque y a aumentar su fe. Y el autor de Hebreos nos dice, ¿por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces la risa de incredulidad ante un imposible se convirtió en una risa de alegría al celebrar el milagro cuando Isaac nació. Vean lo que dice Génesis 21, 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. En este momento ya había nacido Isaac, ella está riendo de felicidad. Y de hecho el nombre de Isaac significa risa. Quizá en tu caso no necesariamente ha sido una risa de incredulidad, pero tal vez lágrimas de incredulidad. Por esas lágrimas de incredulidad podrían ser transformadas por Dios en lágrimas que celebren cómo Él cumplió lo que ha prometido. Todos conocemos la historia de Abraham cuando tiene la mayor prueba de fe de su vida y Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac en aquel monte. Abraham obedece y se rinde ante lo que Dios le ha pedido. Dios detiene el sacrificio y luego le reafirma su pacto con él. Y le dice en Génesis 22, 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esperar es quizá una de las cosas más difíciles en la vida. No obstante, la fe verdadera puede esperar el cumplimiento de los planes de Dios en su tiempo. No es cuando nosotros decimos, sino en el tiempo que Él ha determinado. Noten la importancia de la fe de Sara en el cumplimiento de la promesa a Abraham. La fe de Sara fue tan importante como la misma fe de Abraham. La convicción de que Dios es fiel es uno de los aspectos cardinales de la doctrina bíblica.
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recordemos que Pablo dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. A manera de conclusión, quisiera, mis hermanos, leer Romanos 4, 16 al 22. Pablo dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y quiero enfatizar esto, el que llama las cosas que no son como si fuesen, es únicamente Dios y nadie más. Es únicamente Dios. Cualquier tergiversación de este texto es tratar de deificar al hombre, y eso no es para nada congruente con la palabra de Dios. Es Dios el único que llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Recordemos que el autor de Hebreos usa esta expresión, que estaba ya como muerto, era un hombre mayor, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, fue salvo por la fe. Mis hermanos, el autor de Hebreos nos dice también, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza o la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Esto lo dijo el autor de Hebreos a creyentes judíos que estaban sufriendo persecuciones y pruebas. Mantengámonos firmes y sin fluctuar, porque Dios es fiel y Él lo ha prometido. Él va a cumplirlo. Podemos depositar toda nuestra confianza en el Señor. Así es que aprendemos, mis hermanos, en conclusión, que aun cuando Abraham se rió ante el hecho de que llegaría a ser padre a los 100 años, aún ante el hecho de que Sara se rió cuando vio que llegaría a ser madre, o escuchó que llegaría a ser madre a los 90 años, aún en medio de una situación de incredulidad, aún con una fe imperfecta, Dios permaneció fiel a ellos. Y Dios cumplió todo lo que había prometido. Mis hermanos, por lo mismo, pongamos nuestra fe imperfecta en las manos del Dios perfecto, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece y permanecerá siempre fiel. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias con todo el corazón por hablarnos a través de este capítulo precioso de Hebreos 11. Señor, hemos visto hasta este momento ya lo que es la fe de Abraham y su familia. Y hemos comprendido que la fe es obediente, la fe es sacrificial, la fe es valiente. Gracias, Señor. Porque también la fe es persistente. Yo te ruego por mis hermanos, Señor, aumenta su fe, que puedan creerte, confiar en ti
si alguno de nosotros ha atravesado por una risa de incredulidad o por lágrimas de incredulidad, te ruego que esa risa o esas lágrimas sean transformadas en lágrimas o risa de celebración de que tú has cumplido lo que has prometido, a pesar de nuestra fe imperfecta, a pesar de nuestras dudas. Señor, gracias por darnos la oportunidad de crecer en ti. Llévanos, Señor, rumbo al destino desconocido para nosotros, pero conocido para ti. Queremos caminar por fe y no por vista. Fortalece a mis hermanos y bendícelos, Señor. Gracias por fijar nuestro enfoque en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Gracias por hacernos ver que a veces todo lo que tenemos es una tienda de campaña y una promesa en nuestro corazón. Pero en la fe divisamos el horizonte de todo aquello que tú has dicho, de todo aquello que tú has prometido, y especialmente de esa eternidad junto a ti. Gracias, Dios, por esa certeza preciosa que nos das. Te ruego que bendigas a mis hermanos. Y si alguien que me escucha quiere hoy rendir su vida a Jesús, quiero guiarle en esta oración de fe. Voy a hacer esta oración de fe y te pido que repitas conmigo, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Dile al Señor como nunca antes lo has hecho: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.